Hola, zaragocistas. Gran victoria contra el Almería, a pesar de que algunos augurios que venían los equipos complicados. Ahora y con Francés, Francho y Azón en el campo, los juveniles que le consiguieron ganar al multimillonario equipo almeriense. Una victoria que por encima del marcador final pues demostró que el equipo puede competir contra cualquiera. Y también pues los augurios de que después de la derrota en Vallecas iba a afectar pues 11 puntos de 15 números ya de ascenso directo de Jim, y 5 puntos por encima del descenso, que no es para darse ya por salvados, pero sí para ver un poco más de tranquilidad, por fin. En un partido que se supo sufrir y básicamente se supo jugar cada momento del partido. Y por norma general yo creo que al Almería se le controló bastante bien, salvo algún momento puntual de agobio, que es normal, con jugadores de calidad que tiene, pero viendo las últimas dos alineaciones tan criticadas de Jim, pues yo creo que lo que estaba buscando era en primer lugar involucrar a más jugadores del primer equipo en la dinámica de jugador importante. Y por otro lado también tener más recursos desde el banquillo, que en otros partidos pues desde el banquillo prácticamente se metía a jugadores y no influía en lo que era el desarrollo del partido. En los dos últimos sí, sobre todo en este yo creo que el partido se gana desde el banquillo. Con los cambios se empieza a volver a tener un poco más la pelota y a partir de ahí se crean aproximaciones al área y viene la jugada del gol de Azón y la victoria. Aunque como nunca la dicha es completa, pues hay nubarrones como la visita del ínclito Tebas a Zaragoza, que yo creo que cuanto más lejos esté del club, mejor. Y que, bueno, en su línea de desfachatez, pues dijo que él no tuvo influencia en lo que pasó el año pasado. Por ejemplo, con la cesión de Luis Suárez. Cuando el Sinedí estuvo arrasando que se reanudara la competición, pues evidentemente influyó en que no podía jugar, que se juntara otra fatalidad como el contagio de Puado y en fin. Tampoco quiero comentar mucho la noticia que ha salido esta semana de posibles compradores. Hasta que no lo vea no voy a comentar, que se afirme. Y tampoco me parece un momento más adecuado cuando hay todavía muchas cosas en juego esta temporada. Si es gente estilo, no sé quién estará, Ander, César Sánchez, pues yo creo que también al club le hará falta gente que sienta desde los puestos de dirección lo que es el Real Zaragoza. Siguiendo con Tebas podemos ver la desfachatez que sigue teniendo, por ejemplo, mientras cruje a los equipos modestos, tiene a todo un Barcelona con 1.200 millones de deuda y dice que es por la pandemia. Semejante cantidad no se genera en un año, ni en un año ni en dos. Aquí hay dos opciones: o no se le han aplicado los controles de la liga, o esos controles han fallado totalmente, porque parece que a los equipos hay que controlarles todo y no te puedes pasar ni un poco, que ya viene la liga, te dice, te obliga. Si estos equipos tienen patrimonio para responder, pues a lo mejor ya es hora de que empiecen a vender ese patrimonio y que empiecen a saldar sus deudas, porque lo contrario es dejarles competir en unas condiciones económicas diferentes de los demás. Ya en segunda estamos viendo equipos inflados por jeques como el Almería, por ejemplo, por citarlo de nuevo, o en su momento el Málaga, que no le sirvió de mucho. Y por último, otra noticia que tiene también relación con la anterior: el ínclito Isaac Fouto dijo que a partir de la jornada 34 los partidos no se van a aplazar cuando haya un brote de coronavirus en la plantilla. La mejor liga del mundo, y aquí podemos ver varios
agravios. El primero en la propia competición, de que si es antes se puede aplazar. Hemos visto jornadas intersemanales recientemente. Yo entiendo que si es la última jornada pues haya que aplazar los partidos que se vean implicados, pero desde luego dar por perdido el partido me parece un agravio al equipo que le afecta y también a otros equipos que dependen también de esos resultados para sus objetivos. Y es un agravio evidentemente con lo que vimos el año pasado con el Fuenlabrada, que ya que digo Fuenlabrada, pues nuevamente Tebas ha tenido que ir a declarar de que su hermano está de asesor jurídico de lo Fuenlabrada y él es presidente de la competición en la que compite el Fuenlabrada. Posiblemente ya hay un conflicto de intereses. Pero ahí estuvo el señor Tebas sin edie, sin dar ninguna fecha para reanudar la competición. No pasaba nada, pero ahora parece que te darán el partido por perdido. Una más de una competición pues que parece que va improvisando y que dependiendo de qué equipo sea, pues hay unas normas y para otros hay otras normas distintas, sin ningún tipo de confianza de aquí al final. Quedan aún momentos de sufrimiento, pero el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Habrá momentos difíciles, pero que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel y a ver si pasa cuanto antes esta temporada. Venga, bueno.